buenas tardes, querida comunidad Saint Patrick. El día de hoy vamos a dar inicio a un nuevo programa, el cual se llama Conociéndonos. Este programa busca tener un enfoque más personal, para que podamos conocer a quienes están detrás de nuestro proyecto educativo. El día de hoy, para nuestro primer episodio, nos complace anunciar que entrevistaremos al director de nuestro colegio, Mr. Orlando Barrientos Pardo. Por favor, Mr. Orlando. Hola Joaquín, ¿cómo estás? ¿Bien usted, Mr.? Un saludo a todos los que están detrás de la cámara de nuestra comunidad educativa en general. Bueno, como le comentaba, la dinámica de este programa es conocerlo mejor. Conocerlo mejor usted, que usted se pueda explayar mejor también en la cámara y conocerlo en una faceta distinta. Ok. Más... Secretos no te voy a revelar. ¿Sí? Claro, conocerlo fuera del escritorio. Ok. ¿No? Bueno, y quisiéramos partir con una pregunta que es, ¿de dónde viene usted, de su infancia? Si nos podría comentar algo. A ver, yo soy de origen valdiviano. Toda mi familia es de Valdivia, ¿ya? Así que siempre vivimos en lo que se llamó la provincia de Valdivia porque por el trabajo de mi papá, que era carabinero, lo trasladaban a diferentes lugares, pero principalmente estuvimos en Mafil, que está cerca de Valdivia, en Pelchuquín, que también está cerca de Valdivia, que está como a 30 kilómetros de Valdivia, que es un poblado pequeño que había ahí, entre San José de la Mariquina y Valdivia, cerca del aeropuerto Bichoy. Ahí tuvimos un par de años y luego terminamos en Lanco. Hasta ahí, y después de eso de Lanco, ya el año 84 llegamos a vivir a Temuco. ¿Usted tiene hermanos? Sí, yo soy el segundo de 4 hermanos. ¿Ya? ¿Todos hombres? Todos hombres, sí. Al menos eso creo. ¿Quién sabe? Sí, somos 4 en total, todos vivos, gracias a Dios. Lamentamos la pérdida de nuestro papá no hace un par de años atrás, pero tenemos a nuestra vieja todavía ahí dando vueltas y dando órdenes como siempre. Como corresponde. Como corresponde, pero ella está bien. Bien, ¿y su madre cuánto tiene más o menos? Mi mamá cumplió 80 años. Cumplió el año pasado 80 años. Va para los 81. Está bien ahí, bien paradita. Se mantiene bien. Mister, y todo este tiempo que me comentaba que se fue moviendo de lugar en lugar, ¿dónde estudió, Mister? Su educación básica. Bueno, la enseñanza básica, principalmente mi enseñanza básica, la hice en Mafil, en la escuela D149 de Mafil Alto. Ahí hice mis primeros años, aprendí a leer en tercero básico. Yo siempre tuve déficit atencional. Antes era como el pavo, ¿no? del curso. Pero yo siempre vi que aprendí a leer cuando de repente vi que todos mis compañeros del curso sabían leer y escribir y yo era el único que no sabía. Y me di cuenta que tenía que aprender. Entonces, y en una semana yo aprendí a leer y escribir. Por eso siempre señalo que esto es cuestión de madurez. La motivación. Exacto. Y después, luego la enseñanza en Mafil terminé mi octavo básico. Nos hicieron una ceremonia de licenciatura, que no era ceremonia, donde estábamos en la sala de clase y el profesor nos entregaba la licencia y eso era todo. Y después mi enseñanza media la hice en el Liceo B número 9 de Lanco. Ahí tuve los 4 años de enseñanza media. Ahí tuve la primera polola, me enamoré, me desenamoré, me desencanté, la pasé bien, pero tuve mis compañeros, aún conservo, y con los cuales nos reunimos todos los años, con mis compañeros de cuarto medio, todavía nos reunimos todos los años. ¿Y la polola no se sabe? No, ya. Atrás nomás. Exacto. Bien, ¿y su estudio universitario, Mister? Yo estudié en la sede regional de la Pontificia Universidad Católica de Temuco. Aquí en Temuco empecé a estudiar, pero el primer año, el año 84, lo hice en Victoria, porque ahí la sede, la carrera de Pedagogía General Básica estaba en Victoria. Y tuve todo ese año en Victoria hasta que, por decisión de la universidad, se cerró la sede de Victoria y nos vinimos a Temuco el año 85. Y terminé acá el 87. En el 87 me titulé de profesor. De ahí ya salí al mundo laboral. Tengo entendido igual que cuando se empezó a desarrollar este proyecto educativo ya con Miss Lorena y Miss Silvia, usted lo mandaron a estudiar. ¿Qué fue o no?
¿cierto? Sí, Administración de empresas. a ver, yo, lo que pasa es que en esos años cuando llegué acá, después de eso asumí como inspector general y en eso yo postulé una beca al Ministerio de Educación, que era la beca Directores de Excelencia. Y quedé aceptado en la Universidad de Concepción. Entonces yo viajaba todos los fines de semana a clases que empezaban el viernes en la tarde. Yo viajaba el viernes a las 8 de la mañana, llegaba tipo mediodía a Concepción y ahí me iba a clase toda la tarde. Claro. Y el otro día, el sábado, todo el día a clase y de ahí me volvía el sábado en la tarde a Temuco. Así estuve haciendo ese estudio hace como 3-4 meses. Que era un diplomado en el fondo, que me financiaba una parte el ministerio y la otra la financiaba yo. ¿Y eso en qué especialidad? Eso fue en liderazgo pedagógico, en liderazgo educacional, digamos. Y antes había hecho mi magíster también en gestión educacional. ¿En qué año empezó a ser usted director, mister? Yo empecé el 2020. Justo con la pandemia. Con la pandemia, pues. Tuve 1 semana, 2 semanas con alumnos en el colegio y el resto nos quedamos solos, digo, bueno, ¿qué hago? ¿Te fijas? Porque ya no tuvimos alumnos hasta el año medio después. ¿Y cómo fue el desarrollo del colegio, la administración durante la pandemia? Fue complejo, fue difícil. Porque primero nos quedamos así como te digo, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y ya empezamos a mover, teníamos, gracias a Dios, ¿cierto? La parte tecnológica cubierta como para poder hacer lo que hicimos, que fue las clases online. El apoderado, ¿se acuerda? Exacto. Entonces, gracias a Dios, se había tomado la decisión de contratar el año antes, una plataforma que nos permitiera tener ese servicio, porque nos veníamos adelantando. ¿Te acuerdas que el año anterior había sido este tema social que hubo? El estallido social. Y se suspendieron las clases como 1 semana, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, quisimos estar preparados para eso, para que si volviera a ocurrir, pudiéramos seguir prestando el servicio que nosotros prestamos. Luego vino la pandemia y ya estábamos preparados en ese aspecto. Por eso que empezamos clases online inmediatamente casi, ¿te fijas? Y de ahí ya fue organizar los horarios, organizar los profesores, organizar los horarios de trabajo, etcétera. Todo eso fue bastante complejo porque obviamente la situación era así y no teníamos mucha experiencia respecto de cómo accionar, y fue de un día para otro que dijeron se suspende nadie todo. Esperaba una pandemia. Nadie esperaba una pandemia y fue de un día a otro que se suspendieron las clases. Yo pensé al principio que no iba a ser mucho tiempo, pero después resulta que se alargó casi 2 años. ¿Usted se contagió, mister? ¿Le dio COVID algo? ¿No? Sí, yo creo que sí, no sé, nunca estuve tan seguro, pero la verdad es que el examen decía que sí, pero yo nunca me sentí mal. Asintomático puede haber sido. ¿Ah? Asintomático puede haber sido que... No tenía nada en especial, no, nunca me sentí mal, no creo, porque yo no perdí ni el gusto, ni ninguna de esas cosas que señalaban. Perder el gusto, gracias a Dios tenía buena salud todavía. Sí, pues. Bueno, y vayámonos por el aspecto ya más sentimental, mister. Su familia, tenemos entendido que usted tiene esposa, hijo, ahí si nos puede contar algo. Así, ¿Cómo se conocieron? El año pasado, en diciembre, cumplí 30 años de casado. Yo conocí a mi señora el año 92, en un pasillo de un colegio aquí del Greenhouse. Yo trabajaba en el Greenhouse. Y ahí nos cruzamos en un pasillo y ahí nos miramos. Y de ahí empezó nuestra relación, en el sentido en que después yo no la vi por muchos meses, porque ella era helper o asistente de párvulo en el Greenhouse. Y yo trabajaba como profesor básico. Entonces no teníamos mucha coincidencia con los horarios. La veía a veces, no. Pero después ya a finales no estábamos. Empezamos a conocer, a contactar y ya, bueno, oye, salgamos a bailar, y ahí ya empezamos con el tema.
empezamos ya una relación, yo te diría el año 93. En el año 93 pololeamos, y después ya en el año 94 ya estábamos juntos, nos casamos, nació nuestra primera hija, y de ahí ya me compré una casa ahí en Mantua, ahí en Juan Pablo II, ahí vivimos muchos años. Cuando todos los niños eran más chicos, era complejo porque teníamos 4 hijos y de repente estábamos sobrepasados con los 4 cabros que hacíamos con esto, y de repente que comían como sabañones y oye, pero si no tenemos tanta plata, compadre, no te coman toda la mantequilla estos cabros queridos. Pero sí, fueron años complejos, difíciles y también de mucho aprendizaje, porque a uno le enseña a ser papá y uno comete errores y se ponen cosas complejas. No es fácil ser papá y lo importante es estar, pero a veces los hijos también nos dan cosas, sorpresas que son buenas o pueden ser malas. Yo siempre les digo, no soy el mejor papá, pero también tienes que preguntarte si fuiste un buen hijo. La autocrítica. Claro, exactamente. Si fuiste un mejor del curso, te ganaste un lugar, no sé, pues yo pienso siempre que siempre les digo, mira, yo como papá voy a dar cuenta de mis acciones yo. Tú preocúpate de darte cuenta de tus acciones. Porque eso mismo lo apliqué a mi papá. A mi papá tenía muchas virtudes, pero también tenía defectos, y yo aprendí a aceptar esos defectos y a perdonar. Porque entendí que de lo que él había hecho, él iba a tener que rendir cuenta. Yo tengo que dar cuenta de lo mío. Y el perdón y lo que puedas perdonar o no es liberador, porque al final quien se guarda el rencor, al final es el que sufre. Exactamente. Nadie es perfecto. No, exacto. Hay que saber reconocer los errores propios. Y muy bien ahí, mister. Bien ahí. Bien, y ahora cerrándome un poquito con este tema ya tan familiar. ¿Cómo cree usted que influye su relación familiar y los valores que usted aplica con su familia dentro de este ámbito escolar, dentro de la administración? Mira, a ver, el colegio es parte de mi vida, hoy día una parte importante. Yo relaciono mi vida familiar con el colegio, pero trato de mantenerla separada, ¿ya? Los problemas que aquí pasan se quedan aquí. Los problemas de mi casa están en mi casa. No son cosas que yo voy a juntar porque creo que no es sano tampoco. ¿Te fijas? Y yo tengo que tener una vida aparte de aquí del colegio. No me llevo los problemas. Además que los problemas del colegio son del colegio, no son problemas míos. Yo no tengo, en términos personales, no tengo problemas. ¿Te fijas? Y si alguien se enoja conmigo, bueno, tiene dos tareas, sigue enojado o se desenoja, pero la verdad es que no me complico en ese sentido, porque a veces hay situaciones bien complejas aquí en el colegio, hay situaciones difíciles, pero yo siempre lo miro desde el punto de vista que no es un problema mío, no me del está pasando portón para adentro. Exactamente, pero del portón para afuera yo tengo otra vida y tengo que disfrutar esa otra vida también. Y esta igual la disfruto, o sea, yo la paso súper bien en el colegio. Me gusta venir al colegio. Me gusta el contacto con los profesores, con los alumnos, etc. Y bien, ya cerrando un poquito más con lo personal y pasando ya más a lo profesional. Bien, en esta entrevista también pensamos en también su apreciación sobre este trabajo, así que tenemos aquí un par de preguntas que podrían referir a su apreciación sobre su trabajo, sobre este colegio. Bien, bueno, primero, ¿qué le inspiró a trabajar en el ámbito educativo para estudiar esa pedagogía? Mira, es complejo, porque cuando uno empieza a estudiar, va a la universidad, siempre es como el mundo ideal, ¿ya? En la universidad es como el mundo ideal, y yo siempre veía
Los programas en ese tiempo era Teleduc, y las clases de Teleduc eran ideal porque los niños ni se movían. Y todos los niños hacían lo que el profesor decía. Entonces, pero cuando llegas a la realidad y te enfrentas a un curso de 40 alumnos, y te das cuenta que eso no es así, que esto pasaba en la tele solamente. Entonces, te cambia el tema. Y al final es el contacto con los alumnos, el cariño, es lo que te hace que nazca, ¿cierto? El deseo de poder transformar a esas personas, de enseñarles o dejarles algo que van a recordar el resto de su vida. Porque a lo mejor es insignificante o no te das cuenta. Pero si tú te traduces hoy día y te transportas y dices, bueno, ¿quién me enseñó a leer? ¿Quién me enseñó a sumar? Ahí está el profesor. Ahí está el profesor. Y a lo mejor esa figura la borré. No me acuerdo ni el nombre, a lo mejor. Pero está ahí. Es el profesor. Yo sí me acuerdo de algunas profesoras básicas que tuve, muy buenas. Me acuerdo mucho también de mis profesores de la universidad, la mayoría de profesores normalistas, no egresados de las antiguas escuelas normales, y que nos enseñaban de forma distinta. Y ese amor por la educación, creo que ellos fueron capaces de traspasarnos a todos los que tuvimos la dicha de estudiar con ellos. Así que de ahí van haciendo el cariño y el amor por la educación. De esa forma. ¿Usted considera que el profesor también tiene mucho que influenciar ahí en esa chispita? Es que absolutamente, porque el profesor es un líder, y liderar es básicamente influenciar. Entonces, el profesor sí es un líder, el profesor tiene la capacidad de influenciar a sus alumnos, tiene que hacer ese enganche afectivo, sobre todo afectivo, porque la educación es con cariño o no es. Y ese enganche afectivo hace que el profesor, ¿cierto?, sea una figura de respeto para sus alumnos, pero también cuando tú te enganchas así con un profesor, tú le crees. Y lo que te diga ese profesor, tú vas a hacerlo, lo vas a creer. Y te vas a convencer de eso. Entonces, ¿y eso qué le da al profesor? Le da autoridad. ¿Y cómo cree usted que es el ámbito laboral aquí en el colegio? En lo laboral, mira, yo siempre parto al principio de que el clima laboral lo construimos todos. Y todos somos responsables de ese clima laboral. De que el St. Patrick sea un buen lugar para trabajar, depende de todos los que trabajamos aquí. Nada más. Y eso tenemos que aprender a ser tolerantes, respetuosos, ¿cierto? Decirnos las cosas, pero cuidar el fondo de lo que digo y también la forma como lo digo. De tal forma que de no ser ni violento ni ofensivo con las demás personas. Actuar como me hubiese gustado que actuaran conmigo. Siempre en un grupo vamos a tener problemas, vamos a tener opiniones distintas, puntos de vista distintos, ¿cierto? Pero, dice llanamente, tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo, construir eso. Yo creo que hoy día el colegio tenemos un buen grupo humano y tenemos que aprender a trabajar de esa forma, de la mejor forma posible. Y eso depende de lo que hagamos cada uno más. Nada más. Sí, ese mensaje también lo quiere extender para los estudiantes. ¿Considera que los estudiantes están involucrados? Si ustedes quieren tener un buen clima escolar, tienen que cuidar el clima que tienen dentro de su sala de clase, siendo respetuosos. Mira, nosotros éramos los peluzones más grandes en el colegio, ¿no? El peluzón, antes le decían al que hoy día podría ser un flight, pero el peluzón no era tan... Eran mal portados. Claro, mal portados. Pero hacíamos desorden, ¿te fijas? Pero nosotros teníamos algo que era el respeto. A nosotros nunca se nos hubiese ocurrido decir un garabato delante de una de nuestras compañeras. Eso no estaba permitido para nosotros. Y las niñas nos hacían sentir que eso no podíamos hacerlo.
Por lo tanto, el clima dentro de la sala de clase, nos molestábamos igual, a lo mejor hacíamos muchas tonteras, pero en ese clima, en ese clima de respeto siempre existió hacia nuestras compañeras. Y eso tenemos que cuidarlo nosotros. Nosotros tenemos que hacernos cargo de eso. Ustedes como alumnos, ya son chicos grandes, sobre todo la enseñanza media, tienen que cuidar eso. Ese ambiente dentro de la sala de clases de ustedes y ser respetuosos. No todos somos iguales, no todos tenemos las mismas cosas, pero sí partir del principio de que somos personas sujetos de derechos y deberes. Y respetarnos en todo. ¿Te fijas? En todo. Por lo tanto, es responsabilidad de cada uno mantener mi sala ordenada, mantener buenas relaciones con el resto. ¿Qué gano yo hoy día? ¿Qué ganamos molestando o haciéndole bullying a alguien? Nada. ¿Te fijas? O haciéndola sentir mal. Y tenemos que tener la capacidad también de defender cuando vemos que se está cometiendo una injusticia. Si alguien está molestando a alguien por nada, bueno, decir, oye, ¿por qué estás molestando? ¿Con qué derecho la molestas? ¿O lo molestas? Tenemos que hacerlo. O sea, no podemos guardar silencio. Lo peor es que guardemos silencio porque al final nos estamos haciendo cómplices pasivos de algo que no está bien, que sabemos que no está bien. Entonces, hoy día creo que existen... A ver, nosotros teníamos los WhatsApp nuestros, eran los papelitos debajo de la mesa del profesor. Ese era el WhatsApp que usábamos nosotros, ¿no? Te pasaba un papelito allá, para acá, y ahí una... Hoy día no, porque hoy día tienen la tecnología, pero hay que usarla bien. Hoy día el teléfono está prohibido en el colegio y yo me alegro que esté prohibido y ojalá podamos hacer entender a todos nuestros alumnos que no tienen que usarlo aquí, porque desde que se prohibió el uso del celular en el colegio, los índices de bullying, ciberbullying han bajado notablemente. Y cursos que ya nos hemos fijado, en los cuales el rendimiento académico ha mejorado 4 o 5 puntos promedio. O sea, es importante, ¿cierto?, que sepamos esto porque así tomamos conciencia. Una herramienta que puede ser útil, pero también se puede convertir en algo en contra. Y en este momento yo creo que hoy día, cuando las personas no tienen la responsabilidad ni la madurez para usarlo correctamente, mejor es no tenerlo. Un arma doble filo. Exactamente. Bien, ¿y qué consideraría usted que son como los mayores retos a la hora de usted estar en el puesto que tiene de director? Hoy día los mayores retos que tenemos, o las mayores metas que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto, por decirlo de una forma, primero es convertir el colegio en un colegio de excelencia académica. Y cuando hablo de un colegio de excelencia académica, la gente que venga aquí al colegio sepa que este es un colegio donde vamos a exigir, al que llegue le vamos a exigir el máximo. Que sepa que somos de determinadas formas, que somos un colegio conservador, que somos un colegio que tiene ciertas normas. Quiero que sepan eso, porque cuando lleguen aquí, quiero que lo lleguen aceptando, y no que se extrañen de qué colegio tenemos acá. ¿Te fijas? Nosotros hacemos un acto cívico todos los primeros lunes de cada mes, cantamos nuestro himno nacional, cantamos el himno del colegio, felicitamos a todos los que tenemos que felicitar, se entregan premios. Bueno, eso quiero que lo sepan. Y este colegio actúa de esa forma. Y los retos más importantes son, como te digo, convertir el colegio. Y mi meta, y se lo planteo a todos, estar entre los 100 mejores colegios de Chile. Para allá vamos, para allá estamos trabajando y estoy seguro que lo vamos a lograr. Pero tenemos que concientizar a todos en eso, a los alumnos y a los padres. Porque tenemos que comprometernos todos. Aquí no se trata de comprometer a los profesores, no. Si yo comprometo a los profesores y no comprometo a los alumnos, voy a ganar nada. Y si no tengo el apoyo de los papás, tampoco. ¿Verdad?
Entonces tenemos que trabajar en eso en conjunto. La mayor meta es consolidar un proyecto educativo que sea de esta forma, así como lo queremos, y que la gente venga feliz a este colegio porque sabe que somos de esta forma. Punto. Hay cosas que obviamente podemos ir cambiando, pero la esencia del proyecto educativo no la vamos a cambiar. Este es un colegio que se caracteriza porque enseña ciertos valores, virtudes, se caracteriza porque entregamos una fuerte cierta educación en inglés. Nosotros nos conocen como un colegio que damos una buena formación en inglés. Entonces, eso no lo podemos perder. Sobre todo, esas son cosas que el colegio tiene que mantener. Claro. Y aprovechando que lo menciona, Mister, ¿cómo cree usted que impacta el actuar de los padres dentro de la educación de los alumnos? La formación? A ver, los papás, cuando digo los papás, porque yo también fui papá, tenemos que hacer una pega, como te dije al principio, siempre tenemos que estar. Pero tenemos que estar en forma positiva, tenemos que enseñarle a nuestros hijos autonomía, a autodisciplina, a valerse por sí mismo. Pero hay que hacer la pega. Y en muchos casos, muchos papás han dejado de hacer la pega. Y yo soy crítico en esas cosas, se los he dicho a varios, porque, a ver, nosotros peleamos aquí en el colegio para que vengan uniformados. Los niños salen de la casa sin uniforme. ¿Quién es el primero que falló ahí? El alumno. En la casa, ¿cierto? La casa. Ya. Segundo, le decimos no usen piercing. Y salen de la casa con piercing. El papá le paga el piercing porque el cabro no trabaja. ¿Quién le dio la plata para que se haga el piercing? O se haga el tatuaje. El papá o la mamá. Nosotros decimos que no. ¿Te fijas? Entonces, claro. Y después se enojan con el colegio porque nosotros lo estamos llamando, porque el alumno dio una anotación, porque no se sacó el piercing, no quiso entregar el celular, no viene con uniforme y llega atrasado. Y los otros que llegan atrasados. ¿Te fijas? Entonces, creo que hay que ser coherente en varias cosas. Uno, yo les exijo al colegio y está bien que nos exijan. No tengo ningún problema que nos exijan. Pero también tengo que cumplir. Y el cumplir significa que tengo que estar a tiempo. Entramos a las 8 tenemos que estar. No a las 8:20 ni a las 8:30. Ni porque vivo más lejos ni porque vivo más cerca. Cada uno sabe su tiempo. Exactamente. Si yo vivo a 10 kilómetros de aquí, bueno, tendré que tomar la providencia para llegar a tiempo y tomar el tiempo que voy a dejar, pero no puedo justificarme que vivo lejos. Si yo sé, entonces no me matriculo aquí. Claro. Busco algo más cerca. Entonces, pero siempre, si buscamos justificación de eso, no tiene sentido. ¿Te fijas? Entonces, los papás para mí son un soporte importantísimo, porque los papás son los que tienen que formar. Nosotros ayudamos en la formación, pero quienes forman son los papás, los que tienen la primera conversación, o que debieran tener la primera conversación con sus hijos, hijas sobre sexualidad, son los papás, no el colegio. Esa orientación la tienen que dar los padres. A los hombres nos cuesta más a lo mejor, ¿te fijas? Porque nosotros somos de menos palabras. Claro. ¿Te fijas? Y generamos a veces menos confianza en nuestros hijos que no nos cuentan las cosas. Pero tenemos que revertir esa situación. Por eso te digo yo, los papás son importantes. El mensaje que dan los papás es importantísimo. Importantísimo. Yo con mis años creo que valoro más ese mensaje que te da tus padres, porque yo soy de una familia donde mi madre tiene 4º básico, mi padre 6º básico. Y mi padre siempre tuvo un mensaje con nosotros. Ustedes se tienen que educar y van a llegar a la universidad. Ese fue el mensaje que mi papá me transmitió desde que yo tengo recuerdo. Nosotros no teníamos alternativa.
era estudiar y llegar a la universidad. Era el plan. No, ese era el plan, no había otro. Y estos mensajes te los entrega tu papá. Nosotros fuimos la primera generación de la universidad. Y te voy a decir, de todos mis primos, nosotros fuimos los únicos que fuimos a la universidad. Bueno, Mister, y más o menos para ir concluyendo con esta entrevista, ¿por qué usted cree que el resto, los apoderados y alumnos debiesen escoger este colegio frente a otros? ¿Qué hace especial? Sí, yo creo que uno, para poder escoger, tiene que conocer, primero. Y para eso tenemos que tener información. ¿Por qué elegir St. Patrick? Porque creo que hoy día somos una buena alternativa en términos de calidad. Y yo siempre le digo a algunos papás, miren, yo no puedo ofrecer, porque no tengo ni la voy a tener nunca, la infraestructura que tiene el colegio alemán en Temuco, la infraestructura que tiene el Greenhouse, el Pumahue, no la tengo. No tengo eso yo. No voy a tener esas canchas, no voy a tener ese gimnasio, no puedo. Pero sí lo que tengo es que le puedo ofrecer la misma calidad de educación que le están ofreciendo esos colegios. Y si yo me mido en estándares en pruebas externas, estoy casi a la par con ellos. Yo le puedo ofrecer eso. Si a usted le interesa eso, este es el mejor colegio que tiene. ¿Te fijas? Pero si usted quiere que su hijo tenga una cancha como el Greenhouse, tiene que llevarla allá. Porque yo no lo voy a poder tener. ¿Te fijas? Pero sí yo le puedo ofrecer eso. Le puedo ofrecer que su hijo va a aprender inglés, sí. Que vamos a educarlo lo mejor posible, de formarlo lo mejor posible con hacer supletorio a la labor que deben hacer en la casa, también. ¿Te fijas? Por eso ofrece la formación integral. Exacto. Nos vamos a esforzar en eso. Vamos a tratar de dar una buena educación. Creo que por eso que somos un colegio conservador, sí, ok. Nos gustan esto, nos gusta esta forma. Creo que en ese sentido St. Patrick tiene esas ventajas y tenemos que conservar que tenemos todavía, ¿cierto?, un buen ambiente escolar, con algunas dificultades externas, ¿cierto?, como todos los colegios, porque la contaminación de afuera es muy fuerte. Pero sigue siendo un colegio de familiar, de que los papás vengan para acá, de que los alumnos del colegio sean muy respetuosos todavía con sus profesores, con las personas que trabajan aquí. Porque tenemos esa característica y eso es muy bueno. Eso habla de que estamos haciendo bien la pega, que estamos teniendo y educando buenas personas. Y uno lo ve, tú lo ves todos los días. Sí, la relación que tienen con los profesores, con los asistentes de aseo. O sea, aquí hay un buen ambiente de eso. Se siente ese respeto, ese cariño. Y eso creo que en otras partes no se da. Y aquí sí se da. Y eso tenemos que valorarlo, potenciarlo. Por eso creo yo que este es un buen lugar para venir a formar un niño. Mira, la autodisciplina es difícil de conseguir. Para ser autodisciplinado hay que ser constante. Y eso en algunas personas incluso es difícil de conseguir en la edad adulta. Creo que hay que propender, ¿cierto?, a ser disciplinado en la vida. En todo lo que hagas, tratar de ser constante, disciplinado. Nuestros alumnos tienen que tratar de empaparse de eso. Disciplina. La vida tiene que ser de tal forma que tú puedas trazarte una meta y cumplirla en la medida que tú seas disciplinado para eso. Trabajes para eso, porque no hay magia, no hay azar. Si te gustó el video que acabas de ver, te invito a dejarle me gusta, suscribirte y sobre todo estar atento a los próximos videos que podamos subir para que los puedas compartir con tus amigos y familiares. Muchas gracias por ver este episodio.